Uno de los postulados más importantes del debido proceso es el derecho a la contradicción. Entonces, así como se le permite al demandante ejercer el derecho de acción a través de la radicación de una demanda, o a la fiscalía acusar a alguien ante un juez de conocimiento, pues entonces, en igualdad de condiciones, se le tiene que garantizar a esa otra persona el derecho a controvertir. Y por eso es importante analizar a continuación el capítulo de la defensa del demandado. A continuación, yo les voy a mostrar primeramente un esquema de lo que puede hacer el demandado una vez este es notificado del autoadmisorio de la demanda, o lo que puede hacer también el acusado una vez se formula la acusación en su contra. Este es entonces un cuadro sinóptico sobre el punto en particular. El demandado puede ejercer una actitud negativa, que sería guardar silencio. Guardar silencio en materia penal es una legítima actitud de defensa, es uno de los derechos que le asiste al acusado. Pero en civil, esa actitud negativa de guardar silencio sí trae unas consecuencias nefastas para el demandado. Por regla general, se presumen ciertos los hechos de la demanda que son susceptibles de prueba de confesión. E incluso, a título de excepción, la ley para algunos casos asigna unos efectos mucho más graves todavía ante el hecho de que el demandado guarde silencio frente a la demanda, es decir, no la conteste. Y serían estos tipos de procesos, por ejemplo, que ahorita más adelante con detenimiento explicaré. Eso sería una actitud negativa del demandado, es decir, guardar silencio, que en penal, repito, es una legítima actitud de defensa y después explico por qué, pero en civil no es una actitud de defensa recomendable, por el contrario, eso trae consecuencias muy graves para el demandado. Cuando digo guardar silencio es que el demandado frente a la demanda, dentro del término del traslado que tiene para contestarla, no hace absolutamente nada. No la contesta, no se opone a ella, no hace nada. Ahora, las otras actitudes que puede ejercer el demandado son actitudes positivas. Cuando hablamos de actitudes positivas es que efectivamente está haciendo algo frente a la demanda o en penal frente a la acusación. Y hay dos clases de actitudes positivas. Las actitudes sumisas, que son estas, confesión y allanamiento, o las actitudes, disculpen un momentico, yo borro esto, o las actitudes resistentes. Entonces, vamos a hablar primeramente de las actitudes sumisas, que serían la confesión y el allanamiento. Son sumisas porque básicamente lo que están haciendo es aceptar en un caso los hechos o en otro caso las pretensiones que formula el demandante en su contra. Y eso trae de plano unos efectos que más adelante con detenimiento profundizaré. Y otras tipo de actitudes son las resistentes, que ya son controvertir, bien sea la decisión que ha tomado el juez al admitir la demanda o librar mandamiento de pago, o bien sea lo que dice el demandante dentro de su demanda. Entonces, en actitudes resistentes tenemos el recurso de reposición contra ese auto que admite la demanda o que libra mandamiento de pago si se trata de un proceso ejecutivo. También está la proposición de excepciones previas, contestar la demanda oponiéndose de manera simple a los hechos de las pretensiones y proponiendo excepciones de mérito de fondo, o incluso interponiendo demanda de reconvención en contra del demandante. Ese es el cuadro entonces y lo dejo ahí visto por unos segunditos para que ustedes se ubiquen de cómo va a ser el desarrollo de este tutorial.
Entonces retomemos por favor aquí el capítulo de la defensa del demandado. Actitudes negativas entonces, repito, es guardar silencio frente a la demanda o frente a la acusación que se formula. En materia civil, guardar silencio, como lo anticipé, no es una actitud recomendable al demandado, porque esto trae unos efectos muy graves para él. Por regla general, se le aplica en su contra lo que llamamos la confesión ficta o presunta, es decir, que se presumen ciertos los hechos de la demanda que son susceptibles de ser demostrados a través de la prueba de confesión. ¿Esto qué implica? Que al no contestar la demanda y se presuman ciertos los hechos de ella, el demandado ya tendrá la carga probatoria de desvirtuar esa presunción. O sea, tendrá él que participar activamente dentro de la práctica de los medios probatorios con miras a que aquello que se presume cierto a favor del demandante sea desvirtuado. Esto no quiere decir entonces que el demandado no pueda intervenir durante el transcurso del proceso. Claro, el demandado lo puede hacer. No contestó la demanda, se presumieron ciertos los hechos de aquella que sea susceptible de la prueba de la confesión. ¿Y qué va a pasar entonces? Que él va a tener que, repito, ya actuar mucho, 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 con mucha delicadeza, con mucho detalle, con mucha técnica durante la práctica de los medios probatorios en las respectivas audiencias. Y toda su intervención estará llamada a tratar de desvirtuar esas presunciones que en su contra se han establecido, porque en todo caso, si no logra desvirtuar ello, el juez en la sentencia lo va a terminar condenando. Entonces mire que si es un efecto muy grave que el demandado no conteste la demanda por regla general. Ahora, en algunos casos, incluso el hecho de guardar silencio, es decir, no contestar la demanda, genera unas consecuencias procesales mucho más graves. Y se trata, por ejemplo, de estos procesos que a continuación les estoy exponiendo. El proceso de rendición de cuentas, el de restitución de inmueble arrendado, el de filiación, el proceso ejecutivo. ¿Y por qué digo que en estos tipos de procesos, o en estos procesos, el efecto es más grave todavía? Porque cuando el demandado no contesta la demanda dentro del término que tiene para contestarla una vez se le notifica de ella, inmediatamente el juez tiene que entrar a dictar sentencia prácticamente condenatoria. O sea, ni siquiera el juez va a abrir la práctica la audiencia para la práctica de medios probatorios. No va ni siquiera a practicar pruebas. El juez de entrada lo que tiene que hacer es dictar sentencia. Entonces ahí es más grave todavía las consecuencias. Por ejemplo, en un proceso de rendición de cuentas, es una obligación del demandante, cuando radica su demanda, incluir en esa demanda una relación de las cuentas que deberían de existir a su favor. Y si el demandado no contesta demanda, guarda silencio, inmediatamente el juez tiene que entrar a dictar sentencia en la cual aprueba las cuentas que relacionó el demandante en su demanda a su favor. ¿Y en contra de quién? En contra del demandado. O sea que ya ahí lo que se va a perfeccionar es un título ejecutivo para que el demandante ya después pueda abrir un proceso ejecutivo y ejecutarlo por esas cuentas que aprobó el juez. Es un efecto muy grave. Aquí insisto, ni siquiera es como la regla general que se van a practicar pruebas, en fin, se van a abrir las audiencias. No, aquí ni siquiera pasa eso. El juez entra a dictar sentencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el proceso de restitución de inmueble arrendado cuando el arrendatario no contesta la demanda. Si el arrendatario no contesta la demanda, el juez inmediatamente dictará sentencia ordenando la restitución. Y ya lo que puede hacer el demandante con esa sentencia que parece mérito ejecutivo es adelantar un ejecutivo para desalojarlo al arrendatario del bien. En un proceso de filiación pasa lo mismo. Si el demandado no contesta la demanda, el juez está llamado a dictar sentencia donde reconozca la paternidad, la declare. Y en un proceso ejecutivo pasa también algo muy similar. Si el demandado no se opone, no propone excepciones frente a la demanda,
entonces el juez está llamado a emitir un auto, mediante el cual entonces ordena continuar con la ejecución y da por consolidadas esas sumas de dinero, esas cuentas que hizo el demandante en su demanda. ¿Y qué es lo que va a pasar con el proceso ejecutivo? Que entonces acto seguido lo que va a acontecer es que, por ejemplo, los bienes que estén embargados se entran a rematar de una vez. ¿Por qué? Porque el demandado no se opuso a la demanda dentro del término oportuno. Entonces, por eso les decía que en materia civil y conexo, está hablando civil, comercial, agrario, familia, todos estos tipos de procesos. El hecho de guardar silencio frente a la demanda no es recomendable, porque eso va, de una manera u otra, a generar unas consecuencias muy nefastas para el demandado. Por regla general, insisto, se presumirán ciertos los hechos de la demanda que sean susceptibles de demostrarse a través de la prueba de la confesión. Continuará el proceso. Ya le tocará al demandado desvirtuar esas presunciones que ya en su contra existen. Y si no lo hace, pues lo van a condenar, en definitivas cuentas. Pero en esos otros procesos que mencioné, insisto, el efecto es más grave, porque ni siquiera el proceso va a continuar con audiencias, ¿no? Lo que se hace es terminarlo a través de una sentencia condenatoria. Ahora, en materia penal, guardar silencio es muy distinto a guardar silencio en materia civil, porque el guardar silencio en materia penal es una legítima actitud de defensa. Recuerden que en penal existe un principio que es la presunción de inocencia, respecto del cual goza el acusado de principio a fin. Eso quiere decir que la fiscalía siempre, 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 siempre va a tener la carga probatoria. Es decir, la responsabilidad, el deber, la obligación de demostrar su acusación, los hechos en que se fundamenta su acusación. De tal suerte que por más que se quede callado, guarde silencio, no diga nada el acusado, si la fiscalía no logra demostrar lo que dice, terminará siendo absuelto. Entonces es un diferente manejo en el hecho de guardar silencio en materia civil que en materia penal. Incluso cuando alguien lo detiene, lo captura, lo primero que le leen es ese derecho, que tiene derecho a guardar silencio. Por lo tanto, ese derecho lo puede ejercer de principio a fin durante el proceso y no va a generar ninguna consecuencia, porque si usted tiene un derecho a guardar silencio, a usted no se le puede aplicar ninguna consecuencia negativa por el hecho de ejercer ese derecho. Entonces, en ese orden de ideas, la fiscalía siempre es la que va a tener la carga probatoria de demostrar sus argumentos y si no lo hace, pues entonces el juez en su sentencia está llamado a absolver al demandado en virtud del principio de la presunción de inocencia, toda vez que la fiscalía no logró desvirtuar esa presunción. Eso sería básicamente entonces una actitud negativa que en materia civil trae consecuencias nefastas, pero en materia penal no. Ahora, vamos entonces a hablar a continuación de actitudes positivas. Cuando hablamos de actitudes positivas, estamos haciendo alusión a que el demandado efectivamente actúa frente a la demanda cuyo auto admisorio o que libró mandamiento de pago si se trata de un proceso ejecutivo le fue notificada, el dentro del término oportuno que diga la ley, perfectamente se opone, hace algo. O sea, ya no confiesa, pero hace algo. Entonces vamos a hablar de esas actitudes positivas. La primera clase de actitudes positivas son las actitudes sumisas, que son la confesión, como lo ven acá, y el allanamiento, como lo ven acá. Hablemos entonces primeramente de lo que es la confesión. ¿Qué es la confesión? Es la aceptación de los hechos de la demanda. Eso es confesar, aceptar los hechos de la demanda. Recuerden que la demanda tiene que traer unos hechos, que son básicamente el supuesto hecho de la norma de derecho sustancial que se pretende aplicar. Entonces, cuando usted confiesa como demandado, está aceptando los hechos de la demanda. Ahora, hay dos clases de confesión, que puede ser confesión simple o confesión compuesta. La confesión simple
así su nombre lo dice, simplemente es aceptar los hechos de la demanda y no decir absolutamente nada más. En este caso, ¿qué pasará? Si usted como demandado acepta los hechos de la demanda, pues entonces el juez lo que tendrá que hacer es entrar a dictar una sentencia en la cual lo condene conforme a lo que pretende el demandante. No obstante, también existe la figura de la confesión compuesta. Confesión compuesta es cuando el demandado, si bien acepta los hechos de la demanda, a su vez propone excepciones frente a ella. Es decir, acepta los hechos, pero se opone a las pretensiones. Voy a colocar un caso. Pedro demanda ante un juez civil del circuito a Juan, diciendo, eh, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, diciendo que le prestó un dinero a Juan y Juan prometió pagarlo a través de un pagaré, que es el título valor que presta mérito ejecutivo. ¿Cuánto? 200 millones de pesos. Indica que también Juan no le pagó ni el capital ni le ha pagado intereses. Ahora, una vez Juan se notifica de ese auto que libra mandamiento de pago mediante el cual el juez está admitiendo la demanda, se le empieza a correr el término del traslado, es decir, el plazo para que ejerza su derecho a la defensa. Y supongamos que contesta la demanda. Y en la contestación de la demanda dice, señor juez, es verdad los hechos que arguye el demandante. Es decir, es verdad que me prestó 200 millones de pesos. Segundo, es verdad que yo no le he pagado ni capital y también es verdad que yo no le he pagado intereses. Si solamente dice eso, sería una confesión simple y el juez estaría llamado entonces a emitir un auto que ordene continuar con la ejecución, que los bienes que están embargados se rematen para que se pague con ellos. Pero si confiesa de manera compuesta, es decir, dice que es verdad todo ello, pero propone una excepción como por ejemplo la de prescripción, no va a pasar lo que dije, porque mire, entonces dirá, es cierto que me prestó 200 millones de pesos. Es cierto que yo no le he pagado los 200 millones de pesos. Y también es cierto que no le he pagado intereses. Ahí está confesando. Pero viene y dice, pero señor juez, esa obligación se hizo exigible hace 15 años. Y desde hace 15 años no me la cobró. Por lo tanto, ha prescrito. ¿Eso qué está haciendo? Con eso que está haciendo el demandado, proponiendo excepción. ¿Cuál excepción? La de prescripción. Entonces, como no lo propuso, el proceso no está llamado a terminarse con una sentencia que lo condene. No, porque le está proponiendo la prescripción. Él es lo que le está diciendo palabras más, palabras menos al juez y señor juez, esto se convirtió en una obligación natural, no una obligación civil, por lo tanto no puede ser cobrada ejecutivamente. Entonces, ¿qué va a hacer el juez en ese caso? Como confesó, pero fue una confesión compuesta porque a su vez propuso excepciones, entonces en ese caso lo que hace el juez es continuar con el trámite normal del proceso, citar a las partes a audiencia, en ella practicar los medios probatorios del caso y si se logra demostrar que en efecto esa obligación ya prescribió porque nunca desde hace tantos años pagó capital e intereses, el juez está llamado a absolver al demandado a través de un auto que da por terminado el proceso, por el fenómeno de la prescripción de la obligación o del derecho. Entonces, en ese orden de ideas, podemos mirar la diferencia entre lo que es una confesión simple de una confesión compuesta. Leo entonces, el confesar un hecho no implica per se, es decir, ipso facto, afectación para sí mismo, por cuanto puede al mismo tiempo proponerse una excepción de mérito que implique un desconocimiento del derecho que alegue tener el demandante. Eso sería entonces la confesión compuesta, para que entiendan por favor. Ahora, otra actitud sumisa es el allanamiento. Allanarse es contestar la demanda aceptando las pretensiones de ésta. Con eso, ¿qué está haciendo el demandado? Básicamente, está dando pie para que el juez inmediatamente entre a dictar una sentencia condenatoria. Por lo tanto, el demandado está disponiendo totalmente del derecho litigioso.
Por lo tanto, el litigio, es decir, el proceso termina. Termina, repito, con una sentencia que lo condene. Entonces, la confesión es aceptar los hechos. Si es simple, lleva inmediatamente al allanamiento y a que se dicte sentencia condenatoria. Si la confesión es compuesta, solamente está aceptando los hechos, pero está proponiendo excepciones frente a las pretensiones. No implica allanamiento. Ahora, el allanamiento de entrada simplemente es aceptar las pretensiones. Ya con eso que le estoy pidiendo al juez como demandado, condéneme. Ya, no hay nada más que hacer. Ahora, como el allanamiento en algunos casos se puede prestar como mecanismo de simulación, el juez, por ejemplo, en materia civil puede practicar medios probatorios de oficio para corroborar la veracidad de lo allanado. Si a juez le parece sospechoso que el demandado se esté allanando a la demanda, o sea, prácticamente está pidiendo que lo condenen, y le parece sospechoso eso, el juez puede practicar pruebas para ver si lo que se está presentando aquí es una simulación, por ejemplo, para ver a terceros acreedores. Entonces, en ese orden de ideas, el juez perfectamente puede decir, venga un momentico, antes de aceptar su allanamiento, voy a decretar la práctica de estos medios probatorios para corroborar la veracidad de este proceso. Me coloco el ejemplo. En materia de familia, por ejemplo, cuando la madre en representación del hijo menor demanda en un proceso ejecutivo al padre del menor por no pagar cuotas alimentarias pactadas. Y el padre del menor acepta completamente lo que dice la madre del menor y obviamente ya emite un auto que ordena continuar con la ejecución, deja todo listo para que los bienes que estén embargados se arrematen a favor del niño. En ese caso, los bienes van a dejar de pertenecer al deudor y van a pertenecer a X persona. Es decir, el deudor se va a quedar supuestamente sin bienes. O, por ejemplo, si se trata que le estén embargando salarios, el embargo del salario, que por ejemplo sea el 50%, va a seguir así hasta que se pague el total de la obligación. Pero ojo, le puede parecer muy extraño ese allanamiento y el juez decir, a mí me parece que aquí de pronto puede haber una simulación. Y esto se está adelantando para evadir la responsabilidad frente a terceros acreedores. Y el juez se da cuenta, por ejemplo, que este señor está siendo demandado en otros juzgados, por ejemplo, por créditos comerciales. El juez se percata aquí lo que se puede estar dando es que la señora no tenga realmente un conflicto con el señor de naturaleza intrafamiliar, sino que se está adelantando esto para que esos créditos queden a favor de la señora y como son créditos que tienen prelación sobre los comerciales, entonces esos acreedores comerciales se queden sin nada a qué caer, a qué cobrar, porque si decimos que esos, si es, por ejemplo, ese salario, esos bienes que están embargados por la acreedora, supuestamente acreedora alimentaria, van a quedar a favor de ella, los acreedores comerciales no van a tener que perseguir, no van a tener bienes que perseguir. Entonces, en ese caso, si algo le parece muy extraño, esa, ese allanamiento del demandado, el juez perfectamente puede citar a los acreedores comerciales para que intervengan en ese proceso de alimentos, a determinar a ver hasta dónde, si es verdad, y puede llevar una acreedora comercial a decir, vea, señor juez, es mentira. La señora y el señor no tienen ningún conflicto por alimentos. Ellos viven en la misma casa. Tengo pruebas que demuestran que ellos no tienen ningún conflicto, que todos los fines de semana salen a pasear, que conviven bajo un mismo techo, que son una pareja común y corriente. Y lo que se está adelantando en este proceso de familia, de alimentos, es una simulación para evadir a terceros acreedores. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el juez? Recordemos, puede dar por terminado ese proceso de alimentos diciendo que no hay causa para ello porque no hay conflicto. Y obviamente va a condenar pues a esas partes y va a impulsar costas procesales y
y va a impulsar, va a poner multas y va a compulsar copia de la fiscalía por el delito de fraude procesal. Ahora, entonces, para que el allanamiento sea válido, el allanamiento debe versar sobre derechos de carácter dispositivo, es decir, derechos que se puedan conciliar, se puedan renunciar, y que quien se allana tenga la capacidad para hacerlo y poder dispositivo sobre el derecho que resulte. Es decir, algo muy importante, quien se allana como está disponiendo del litigio, tiene que ser plenamente capaz. Y ese derecho al cual se está disponiendo sea un derecho disponible. Porque es que tienen que recordar ustedes que hay derechos que son indisponibles. Hay derechos que son de orden público y se están por fuera de la autonomía de la voluntad. Entonces, si el derecho es disponible, como por ejemplo sumas de dinero, y el demandado es plenamente capaz, podrá allanarse perfectamente. Ahora, por ejemplo, también hay una restricción que no lo coloqué acá, pero es sobre los representantes de las entidades de derecho público. Ellos no se pueden allanar, salvo que estén expresamente autorizados para hacerlo, porque si no despatrimonializarían al Estado o a la entidad pública. Y esa no es la idea. Ahora, en materia penal, recuerde que existe la figura del allanamiento. En ese caso, o aceptación de cargos, o régimen de preacuerdos. En ese caso, para que ese allanamiento sea válido, se tiene que estar acompañado del abogado. Muy importante eso. Ahora, en materia civil, cuando el demandado se allana, eso no le trae ningún beneficio, porque recordemos, en materia civil, si el allanamiento es perfectamente válido, el juez está llamado a dictar sentencia condenatoria. Pero en materia penal, cuando el acusado o el imputado se allana, ahí sí, eso sí trae unos beneficios, porque mire, recordemos que si de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de la acusación realiza un preacuerdo con la fiscalía, entonces la fiscalía puede llegar a acusar con un delito que traiga una pena menor, quitar alguna circunstancia de agravación, y eso puede llegar incluso a mermar la pena en un 50%, entonces eso trae beneficios. Y si ya es después de la acusación, puede llegar a disminuir la pena hasta una tercera parte. Entonces eso sí trae beneficios. En materia penal, quien se allana, quien acepta los cargos, eso le trae consigo el beneficio sobre la libertad porque la pena privativa de la libertad va a ser menor. Pero en materia civil, insisto, prácticamente el allanamiento no trae ningún beneficio porque inmediatamente el juez va a dictar sentencia condenatoria. De pronto lo que no le podrán aplicar es una condena en costas muy alta, pero un beneficio así como en materia penal tan significativo no lo trae. Eso es dentro de las actitudes omisas, lo que es la confesión y el allanamiento. Ahora hablemos de las actitudes resistentes. Cuando hablamos de las actitudes resistentes es que está el demandado haciendo alguna oposición. Efectivamente se está oponiendo. Lo primero que puede hacer como actitud resistente es interponer un recurso de reposición en contra del auto que admite la demanda o que libera mandamiento de pago, si se trata en este último caso de un proceso ejecutivo. El recurso de reposición contra esos autos se realiza de manera escrita, en un escrito que tiene que ser independiente, aparte de aquel con el cual se conteste la demanda. Y se tiene que hacer dentro de los 3 días siguientes a aquel momento en el cual se le notifica del auto admisorio de la demanda que libera mandamiento de pago. Me explico. Se demanda a Pedro. El juez admite la demanda y emite un auto admisorio de la demanda. En ese auto admisorio el juez le ordena a su secretario darle traslado al demandado para que el demandado pueda ejercer el derecho a la defensa. El traslado empieza a contarse a partir del día siguiente de aquel en el cual se notifica. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el demandante una vez se le admite la demanda? Tiene que enviarle una citación al demandado para que comparezca al juzgado a notificarse personalmente. Se la envía por un correo judicial certificado por alguna de las empresas de servicio postal autorizado. Se supóngase que el demandado recibe esa citación y el demandado va el día lunes al juzgado y se notifica.
va al juzgado y dice, vea, a mí me demandaron y me están citando para que venga a este juzgado a notificarme. Entonces, ¿qué va a hacer el secretario? Le dice, señor, présteme su cédula, corroboro que sea usted. Y en efecto, usted ha sido demandado. Y en este momento lo voy a notificar del auto que admitió la demanda, si se trata de un proceso de conocimiento o si se trata de un proceso ejecutivo del auto que libró mandamiento de pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender un acta que usted me va a firmar demandado, en la cual dejamos constancia de que usted se ha notificado y que le estoy entregando copia de la demanda y de los anexos. Y firma. Entonces se notificó el lunes. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del martes empieza a correr el término del traslado. Si va a interponer recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, tendría el martes, el miércoles y el jueves como días de plazo para interponer recurso de reposición. ¿Y para qué va a interponer recurso o por qué razón o por qué motivo tendrá para interponer recurso de reposición contra el auto que admite la demanda? Aquí se lo digo. Por ejemplo, cuando el auto admisorio no le concede el término legal del traslado de la demanda. Por ejemplo, supongamos que para ese proceso, que es un proceso verbal de mayor cuantía, ejemplo, la ley dice que tiene un término de traslado para contestar demanda de 20 días. Pero el juez en el auto admisorio se equivocó y solamente le concedió un término de traslado de 10 días. Ahí le está violando el derecho a la defensa porque no le está dando el término que legalmente se establece. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el demandado? Interponer dentro de esos 3 primeros días recurso de reposición contra ese auto admisorio diciéndole al juez, señor juez, usted se cometió un error en el auto admisorio. Porque para ese tipo de procesos la ley dice que usted me tiene que dar un término de 20 días hábiles para contestar demandas si quiero, para ejercer mi derecho a la defensa. Y usted solamente me está dando un término de 10 días. Entonces, por favor, corrija su error y corrija ese auto diciendo que el término real es de 20 días. Para eso es que se interpone recurso de reposición contra el auto que admite la demanda en un proceso de conocimiento. Ahora, si se trata de un proceso ejecutivo, en los procesos ejecutivos, cuando el demandado se va y se notifica del auto que admite la demanda, que técnicamente no se llama auto admisor de la demanda, sino auto que libra mandamiento de pago porque le está ordenando pagar, en ese auto el juez le está diciendo al demandado, siempre le dice al demandado, señor demandado, usted tiene, una vez notificado, 5 días de plazo para pagar, 5 días hábiles, o tendrá otros 5 días más para proponer excepciones, es decir, para contestar, para oponerse. O sea que en los procesos ejecutivos el término del traslado total es de 10 días para proponer excepciones, porque los primeros 5 días es para que pague. Y si en esos 5 primeros días no paga, tiene otros 5 segundos días para proponer excepciones, para oponerse. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede hacer el demandado? Interponer recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago para proponer excepciones. Cuando el demandado entonces en un proceso ejecutivo quiere contestar la demanda, quiere oponerse a la demanda, lo hace a través de la figura de recurso de reposición en contra del auto que libró mandamiento de pago, porque es que ese auto que libra mandamiento de pago le está ordenando pagar. Entonces, cuando el demandado quiere oponerse, se está oponiendo técnicamente no tanto contra lo que dice el demandante, sino contra la orden que le está emitiendo el juez de pagar. O sea que lo que está tratando de controvertir es la orden de pago. Entonces, a través de recurso de reposición contra ese auto es que el demandado contesta demanda. Entonces, el demandado dice, en un escrito, dentro de esos 10 días, el demandado le dirá al juez, señor juez, me permite interponer recurso de reposición en contra del auto mediante el cual usted me libra mandamiento de pago, es decir, me ordena pagar, me manda a pagar, toda vez que no se cumplen los presupuestos para que usted me ordene pagar. El demandante en su demanda está diciendo que yo no le he pagado una obligación a la cual me comprometí en un pagaré. Y yo ya pagué. Y aquí le voy a anexar la constancia de que yo ya pagué. Entonces mire que técnicamente en un proceso ejecutivo, cuando el demandado se opone más que todo es a la orden del juez de pagar. Por lo tanto, interpone un recurso de reposición en contra de ese auto que ordena pagar.
¿Para qué? Para que el juez deje sin efectos ese auto y a través de otro auto, al final del proceso diga, se termina el proceso toda vez que ya se pagó. Así básicamente es que se defiende a alguien cuando es demandado ejecutivamente. Ahora también puede interponer recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago cuando quiere atacar el título o valor porque considere que éste no reúna los requisitos para prestar mérito ejecutivo. Usted le podrá decir, señor juez, mire, usted no me debió haber ordenado pagar porque si usted mira bien el título ejecutivo adolece de algo, le falta algo para que realmente sea un título que preste mérito ejecutivo. Por ejemplo, mire, aquí está, yo prometí pagarle a los 200 millones de pesos, sí, pero fue el 20 de octubre del próximo año, no ya, que sin ese orden de ideas no es exigible la obligación, no se cumple con los requisitos, o falta algo en el título para que éste se considere como un verdadero título ejecutivo. Entonces también en ese caso se podrá interponer recurso de reposición en contra del auto que libró mandamiento de pago. Esa es la primera actitud resistente. En ese caso se está resistiendo es frente al auto del juez, al auto admisorio, si se trata de un proceso de conocimiento, o al auto que libra mandamiento de pago si se trata de un proceso ejecutivo. Otra actitud resistente es proponer excepciones previas. Lo tiene que hacer cuando el demandado quiere proponer excepciones previas, ahorita hablo de qué son ellas, lo tiene que hacer a través de un escrito también separado del de la contestación de la demanda, independiente, y también separado del de escrito de recurso de reposición. Cuando el demandado propone excepciones previas dentro de un proceso jurisdiccional, lo tiene que hacer dentro del término del traslado de la demanda. Y cuando el demandado propone excepciones previas, lo que está haciendo es ponerle en conocimiento al juez de la existencia de alguna irregularidad formal del proceso. ¿Para qué? Para que el juez esa irregularidad la subsane y pueda adelantar el proceso en cumplimiento de todas las formalidades del caso. Repito, una excepción previa es una irregularidad procesal que le pone en conocimiento el demandado al juez para que el juez la sanee. Ahí coloco objeto. Las excepciones previas ponen en conocimiento del juez la existencia de una irregularidad procesal para que ésta sea subsanada. ¿Para que sea subsanada cuándo? En las primeras etapas del proceso, porque recuerden que el proceso tiene que adelantarse bajo el cumplimiento de todas las formalidades de ley y el juez como director del proceso tiene que velar porque éste se adelante bajo el cumplimiento de todas las normas. Entonces, si hay una irregularidad procesal, yo se la pongo en conocimiento como demandado al juez dentro del término del traslado, para que el juez lo más rápido posible se pronuncie sobre ella y se la resuelva. Y si prosperan, entonces por favor sanee como tenga que sanear, subsane como tenga que subsanar. Entonces, si por ejemplo esta novia, esa excepción previa que el juez ni siquiera tiene la necesidad de practicar medios probatorios, el juez incluso antes de la audiencia tiene que pronunciarse sobre ellas y sanear el proceso. Ahora, si sobre esas excepciones tendrá que practicar medios probatorios, pues entonces abrirá la audiencia inicial y lo primero que habrá en la audiencia inicial es que si las partes no llegan a una conciliación, sanear el proceso, mirar qué irregularidades hay, practicar las pruebas, darle la oportunidad a las partes para que se practiquen sobre esas pruebas referentes a las excepciones previas y solucionar lo que tenga que solucionar para que quede saneado y poder continuar el proceso con un proceso limpio, limpio. Ahora, ¿cuáles son las excepciones previas? Es decir, esas irregularidades procesales que el demandado se las puede poner en conocimiento al juez dentro del término del traslado de la demanda para que éste sanee el proceso lo más rápido posible. Son las que taxativamente están formuladas en el artículo 100 del Código General del Proceso, que a continuación les voy a exponer. Dice el artículo 100, excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado
podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término del traslado de la demanda. Ya sabemos, en un escrito independiente al de la contestación de la demanda. Primero, falta de jurisdicción de competencia. Entonces el demandado le podrá decir, vea señor juez, eso se trata de un proceso de familia, divorcio. Ambos somos mayores de edad, la demandante y el demandado. ¿Qué pasa? Que si usted mira bien, yo vivo en Medellín y la demandante vive en Montería. El domicilio que teníamos en común era Bello. O sea que la demandante no conserva el domicilio que teníamos en común. Por lo tanto, según el artículo 28 del Código General del Proceso, en el numeral segundo dice que el único competente es el juez de mi domicilio. Yo vivo en Medellín. Y ella me está demandando en Montería. Nosotros nunca vivimos en Montería. Por lo tanto, usted no es el juez competente, juez de familia del circuito de Montería. El juez competente es el juez de familia del circuito de Medellín, porque ese es mi domicilio. Aquí hay una irregularidad. ¿Cuál es la irregularidad? Que usted no es el juez competente para conocer del caso. En ese caso, ¿qué va a hacer el juez si se demuestra ello? El juez entonces tendrá que declararse incompetente y remitir el proceso al juez de familia del circuito de Medellín, que es el del domicilio del demandado. Ese sería el ejemplo típico pues, para esta primera excepción previa. Segundo, compromiso o cláusula compromisoria. En este caso, cuando hay compromiso o cláusula compromisoria, es porque las partes firmaron un pacto arbitral. Entonces, ¿qué le va a decir al demandado? Señor demandado, usted no, señor juez, usted no puede adelantar este proceso, porque mire, aquí le aporto la constancia de que nosotros firmamos un compromiso o cláusula compromisoria. Por lo tanto, el que tiene que adelantar esto es un árbitro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Decir, hasta aquí llego yo y dejo el proceso acá, no lo continúo. Usted tendrá demandante que remitirse a un árbitro para que el árbitro sea el que adelante el proceso. Tercero, inexistencia del demandante o del demandado. Cuarto, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandante. Entonces, cuando hablamos de inexistencia del demandante o demandado, es que realmente a quien se demanda no existe. Ojo con eso. Ojo con eso. Cuando, por ejemplo, alguien demanda a quien no tenga capacidad para ser parte. O alguien demanda a alguien que ya falleció. Quien no tiene capacidad para ser parte puede ser, por ejemplo, un establecimiento de comercio. Hay que demandar es al propietario el establecimiento de comercio, pero se demanda es al establecimiento de comercio. No existe como tal porque no es una persona, ni es un patrimonio autónomo. Hay que demandar es a su dueño, entonces en ese caso, así se podrá decir, no existe demandado o ya falleció el demandado. Hay que demandar es a la herencia yacente, no al demandado. Eso sería el tercero. Y el cuarto dice indebida representación del demandante por incapacidad. Entonces, por ejemplo, se demanda eh, del demandante, el demandado, por ejemplo, está demandando directamente a un menor de edad. Un menor de edad no puede demandar directamente, si bien él puede ser parte de un proceso como demandante, él no puede comparecer por sí solo al proceso, tiene que estar acompañado de su representante legal. Entonces, si así pasó y el juez admitió la demanda, no cayó en cuenta de ese error, el demandado se lo puede hacer saber y decir, señor juez, aquí hay una indebida representación porque un menor de edad está actuando solo. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el juez? Inmediatamente tiene que citar al representante legal para que intervenga en el proceso en representación de ese menor. Ese sería entonces el cuarto. Quinta, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Ya como vimos la demanda con sus requisitos, ya no tengo que profundizar sobre este tema, pero entonces si hay algún error en la demanda, que el juez no se percató y la admitió, debiendo haber inadmitido o rechazado, entonces lo que puede hacer el demandado es proponer la excepción de ineptitud de la demanda para que el juez le exija al demandante corregirla dentro de un plazo. Sexto,
No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se sitio al demandado cuando ello hubiere lugar. Entonces, por ejemplo, el demandante eh, demanda el divorcio, pero no aporta el certificado de registro civil de matrimonio. En ese caso, ¿qué puede decir el demandado? Señor juez, no está aportando la prueba con la cual actúa y la prueba es el registro civil de matrimonio que aporte una copia auténtica del mismo. Ese sería un caso como tal. O por ejemplo, cuando el albacea, que es el que administra la herencia, que no ha sido adjudicada a nadie, demanda a favor de la herencia y no aporta el testamento mediante el cual se le designó albacea o el auto mediante el cual se le designó albacea, entonces el demandado puede exigirle al juez que por favor requiera al demandante para que el demandante aporte la prueba con la cual está actuando en el proceso, que verdaderamente demuestre. O por ejemplo, si alguien demanda, un representante legal de una persona jurídica demanda en representación de la persona jurídica, tendrá que aportar el certificado de existencia de representación legal para acreditar la calidad con la cual está actuando, que no sea que cualquiera esté demandando por demandar. Entonces, en ese caso, el demandado puede decirle al juez, señor juez, usted debe haber inadmitido la demanda y no lo hizo. Por favor, aquí hay un error procedimental. Exíjale a esa persona que está demandando que aporte la prueba de que él es el representante legal de esa persona jurídica a quien dice representar. Eso básicamente sería entonces la explicación del punto número 6. 7. Haberse le dado la demanda al trámite de un proceso diferente al que corresponde. Por ejemplo, se trata, de un proceso de fijación de cuota alimentaria, que ya sabemos que según el artículo 390 del Código General del Proceso, se tiene que tramitar bajo los parámetros del proceso verbal sumario. Y el juez, en el auto admisorio de la demanda, dijo que se le dará el trámite de un proceso no verbal sumario, sino un proceso verbal, pero de mayor cuantía. Entonces, ¿qué podrá hacer el demandado? Decirle al juez, señor juez, usted se equivocó en el auto admisorio. No le dé el trámite de un proceso verbal de mayor cuantía, sino el trámite propio de un proceso verbal sumario con las reglas propias del proceso verbal sumario, para que el proceso se adelante en cumplimiento de todas las formalidades del caso y después no tenga que declarar una nulidad. Ese sería el punto 7. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes sobre el mismo asunto. Resulta que Pedro demanda a Juan porque no le pagó 20 millones de pesos. Y vuelve y lo demanda, estando en curso ese proceso. Esto suele pasar mucho cuando, por ejemplo, la gente se impacienta y el juzgado es muy lento. Pedro demanda a Juan para que le pague 20 millones de pesos. Y el juzgado es muy lento y nada que admite la demanda, nada que se mueve. Y se desespera el demandante y vuelve a radicar una demanda por los mismos 20 millones de pesos contra el mismo demandado. Ahí se presenta la figura del pleito pendiente. Entonces, en ese segundo proceso, ¿qué puede decir el demandado, señor juez? Frente a este proceso hay un pleito pendiente entre las mismas partes por los mismos hechos. Por favor, usted no continúe con este proceso porque a mí no se me puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Eso es un principio del debido proceso. Entonces, en ese orden de ideas, termine este proceso para que se siga adelantando el inicial y punto. Eso sería pleito pendiente. 9. No comprender la demanda a todos los disconsorcios necesarios. Hay veces varias personas sí o sí tienen que estar demandando a alguien o ser demandadas por alguien. Entonces, por ejemplo, un litisconsorcio necesario es, a ver, cuando alguien está poseyendo un bien que es propiedad de tres personas y va a demandar la pertenencia para que un juez lo constituya dueño por el fenómeno de la prescripción adquisitiva del derecho de dominio. Ese poseedor tiene que demandar a todos los propietarios del bien. A esos tres propietarios los tiene que demandar. Si solamente demanda uno y el juez admite la demanda así, sin ordenar que se involucren, se integren a los otros dos, entonces el demandado podrá decir, señor juez, aquí los propietarios somos varios. Para garantizar un debido proceso, usted tiene que ordenar, tiene que citar a los otros dos propietarios para que intervengan en el proceso y ellos puedan ejercer el derecho a la defensa, porque si no, se va a tener que declarar una nulidad de todo lo que usted haga en el proceso. Esa es la explicación al punto
9, por ejemplo. 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, por ejemplo, en materia de, de familia cuando hay hijos menores y ellos figuran como demandantes, como demandados o simplemente son hijos menores ahí dentro de la unión. Entonces lo que puede hacer, lo que tiene que hacer el juez es citar al Ministerio Público para que el Ministerio Público intervenga en defensa de los derechos de los niños. Si no lo hace, el demandado lo tiene que citar dentro del auto admisorio. Y si no lo hace, el demandado le puede decir al juez, señor juez, aquí hay una irregularidad procesal, usted debe haber por ley citado al Ministerio Público y no lo hizo. Por lo tanto, cítelo para que el proceso se pueda adelantar conforme al cumplimiento de todas las obligaciones de ley. Si usted no lo hace, se va a tener que tratar después una nulidad en el proceso. Entonces, para eso es que se coloca esta excepción. Y por último, no haberse notificado al auto que admite la demanda, perdón, haberse notificado al auto que admite la demanda a una persona distinta a la que fue demandada, por ejemplo, la homonimia. Hay muchos Juan Pérez. Y la parte demandante citó a un Juan Pérez como demandado para que se fuera a notificar personalmente el auto admisorio de la demanda. Y él se notificó, pero después se da cuenta que él no tiene ninguna relación con el demandante, que si bien el demandante tiene una relación, un conflicto con Juan Pérez, no es ese Juan Pérez. Entonces ahí sí puede proponer esa excepción para que se cite al real demandado. Básicamente, eh, eso serían las excepciones previas, que insisto, son irregularidades del proceso que el demandado le advierte al juez para que el juez la sanee lo más pronto posible. Ahora, ¿cómo y cuándo la sanea? Mire, ya sabemos que se tiene que pronunciar sobre ellas en las etapas más iniciales del proceso. Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, el juez se tiene que declarar incompetente y remitir el expediente al juez que corresponda. Y obviamente lo que ha hecho hasta el momento conserva validez. Si lo que prospera es la de compromiso o cláusula compromisoria, el juez termina el proceso, devuelve al demandante la demanda con sus anexos para que el demandante acuda a un árbitro. Si prospera la de trámite inadecuado, entonces el juez a través de un auto ordena darle el trámite al proceso que legalmente le corresponda. Y cuando prospera alguna de las previstas en los numerales 9, 10 y 11, es decir, no comprender la demanda de los litisconsortes necesarios, no haberse citado a las personas que por ley se dispone citar, o haberse notificado la demanda a persona distinta, entonces el juez ordenará la respectiva citación a quien deba citar. Ahora, ¿qué pasa si una excepción previa se propone y no prospera? Pues entonces el proceso continuará común y corriente. Esas básicamente entonces son las excepciones previas. Entonces, ¿qué puede hacer el demandado como actitudes resistentes? Retomo. Primero, interponer un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o querer mandamiento de pago. En un escrito X. Segundo, en un escrito Y, proponer excepciones previas. Y tercero, ¿qué más puede hacer? En un escrito Z, contestar la demanda. Contestar la demanda se hace por escrito dentro del término del traslado, so pena que declare contumacia, es decir, de que guardó silencio. En la contestación de la demanda, el demandado puede hacer dos cosas. Primero, oponerse de manera simple a los hechos y a las pretensiones. Pero cuando se opone a los hechos de las pretensiones, tendrá la obligación de expresar las razones por las cuales dice que un hecho es falso o que no acepta una pretensión. Entonces, frente a los hechos, el demandado puede decir tres cosas. ¿Qué es cierto? Ahí estaría confesando. ¿Qué es falso? Ahí tendría que explicar por qué es falso. Y decir qué pruebas va a practicar para demostrarlo, esa falsedad. O puede decir que no le consta, pero tendrá que explicar las razones por las cuales no le consta. Si el demandado, al decir que un hecho es falso o que no le consta, no explica las razones, se presume cierto ese hecho. Y ya sabemos cuáles son las implicaciones de que se presuma cierto un hecho. Ahora, ¿qué más puede hacer el demandado en la contestación de la demanda, además de oponerse a los hechos de las pretensiones? Propone lo que llamamos las excepciones de mérito de fondo. Cuando el demandado propone una excepción de mérito de fondo, pretende
la extinción o modificación del derecho que dice tener el demandante. O sea que desde el punto de vista, lo que está haciendo el demandado al proponer una excepción es introducir un hecho nuevo al proceso, un hecho que tiende a que el derecho que dice tener el demandante se extinga, total o parcialmente. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que hay tres clases de excepciones de mérito de fondo. Las extintivas, por ejemplo, son aquellas que tienden a extinguir el derecho que dice tener el demandante, por ejemplo, la prescripción. Cuando el demandado le dice al juez, señor juez, esa obligación o derecho ya prescribió, él me está cobrando 20 millones de pesos que yo le llevo debiendo hace 15 años, eso prescribió, lo que está tratando el demandado es de hacer que ese derecho se extinga completamente, que es una obligación meramente natural y no puede ser cobrada judicialmente. Ahora, también puede ser una excepción de mérito modificativa, por ejemplo, cuando alega pago parcial. Él me está demandando por 20 millones de pesos, pero yo ya le pagué 10 y aquí está la prueba. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Modificar ese derecho que dice tener el demandante, porque el demandante dice tener derecho a 20 millones. Pero si ya le pagaron 10 millones, entonces lo que está tratando es modificar ese derecho que dice tener, que no son 20, sino 10 lo que se le debe. O también puede ser excepciones de mérito impeditivas que impiden que nazca la exigibilidad del derecho. Le puede decir al juez, señor juez, propongo la excepción de cobre lo no debido, porque en ese momento yo le doy 20 millones, pero en ese momento no se los tengo que pagar, porque si usted mira el pagaré, la fecha de vencimiento es dentro de 2 meses. Entonces en este momento no me puede mandar, me puede mandar solamente es cuando sea exigible la obligación. Ahí estoy impidiendo que nazca todavía la obligación, pues la obligación de pagar, es decir, el derecho a exigir el pago. Ahora, entonces, cuando el demandado propone excepciones de mérito de fondo, es decir, introduce nuevos hechos al proceso y aporta las pruebas, el juez está llamado a pronunciarse sobre ella después de que se practiquen esas pruebas que propone se practiquen. O sea que el proceso se va a seguir adelantando común y corriente. El juez va a abrir la audiencia respectiva y allí va a practicar los medios probatorios que solito se practicaran por parte del demandante y también va a practicar los medios probatorios que pidió se practicara el demandado para corroborar sus excepciones. Y ya practicado todos los medios probatorios, recordemos que lo que hace el juez es darle traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y entra a dictar sentencia. Y en la sentencia el juez se tiene que pronunciar primero sobre las pretensiones del demandante y también sobre las excepciones que propone el demandado, o sea que también el juez se va a pronunciar es en la sentencia sobre las excepciones de mérito de fondo que presenta el demandado. Es ahí, a diferencia de las previas el juez se pronuncia sobre ellas al principio para que el proceso se adelante saneado, sin vicios. En cambio, cuando el demandado propone excepciones de mérito en la contestación de la demanda, por eso llaman de fondo, porque el juez se pronuncia sobre ellos es al fondo, al finalizar el proceso, en la sentencia se pronuncia sobre ellas. Entonces, si prospera alguna de las excepciones, el juez en la sentencia se pronunciará sobre ellas y tendrá que decir cuál es el efecto que genera. Si, por ejemplo, prosperó la excepción de la prescripción, el juez en la sentencia va a absolver al demandado porque ya prescribe el derecho. Si se propuso, por ejemplo, la excepción de pago total de la obligación, entonces el juez en la sentencia se va a pronunciar absolviendo al demandado porque el demandado ya pagó. Ejemplo, pues, o miles de ejemplos. O si se propuso fue la excepción de pago parcial, entonces el juez en la sentencia se pronunciará diciendo, prospera la excepción de pago parcial, por lo tanto solamente se le debe al demandante no 20 que pidió, sino 10 porque ya se le abonaron 10 millones. Así, ejemplos. Hay dos clases de excepciones de mérito, propias o impropias. Propias son aquellas que necesariamente tienen que ser puestas en conocimiento del juez por parte del demandado para que el juez se tenga que pronunciar sobre ellas en la sentencia. En otras palabras, si el demandado no se las propone al juez en la contestación de la demanda, por más de que el juez vea que está demostrado ello en el proceso, no se puede pronunciar sobre eso en la sentencia. Porque si lo hace, la sentencia adolece de nulidad. ¿De cuáles estamos hablando? Las excepciones de pago, prescripción, derecho de retención, nulidad relativa, compensación, entre otras.
La prescripción, por ejemplo, si el demandado dentro de la contestación de la demanda no alega la prescripción, por más de que el juez vea que esa obligación se hizo exigible hace tantos años, tendrá que condenarlo, no se podrá pronunciar sobre ella. Se lo va a condenar. Ya después dirá al demandado, pero es que eso había prescrito. Le va a decir el juez, sí señor, pero usted no me lo alegó en la contestación de la demanda. Si usted me lo hubiera alegado en la contestación de la demanda, yo estuviera en la obligación de pronunciarme sobre ello en la sentencia. Pero como usted no me lo alegó, yo no me puedo pronunciar sobre ello en la sentencia. De las excepciones propias, repito, tienen que ser alegadas por el demandado para que el juez se pronuncie sobre ellas en la sentencia. Las impropias, por el contrario, son aquellas que, así el demandado no se lo haya expuesto al juez, si el juez encuentra esos hechos demostrados dentro del proceso, sí o sí sobre ellos se tiene que pronunciar. Sí o sí. La leo, no tienen que ser alegadas por el demandado. Si aparecen probadas en el proceso, alegadas o no, el juez sí o sí se tiene que pronunciar sobre ellas en la sentencia. Estamos hablando, por ejemplo, de la caducidad de la acción, que después profundizaré en ella, de la nulidad absoluta del contrato objeto del litigio, de la falta de legitimación en la causa, que después me pronunciaré sobre ello, de la cosa juzgada. El juez observa, por ejemplo, que eso ya había sido conciliado, que eso ya había sido resuelto por una sentencia anterior, el juez se tendrá que pronunciar sobre ello, o la simulación, cuando se trate pues de que las partes del proceso son las que hicieron la simulación. Entonces, así no se haya pedido esto, si el juez encuentra que esto está demostrado durante el proceso con la práctica de medios probatorios, sí o sí de oficio se tiene que pronunciar en la sentencia. Y eso básicamente son las excepciones de mérito de fondo. Entonces retomo: actitudes resistentes. Primero, recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda o que le diera mandamiento de pago. Un escrito. Segundo, excepciones previas para denunciar irregularidades procesales. Otro escrito distinto. Tercero, contestar la demanda en la cual el demandado se opone a los hechos de las pretensiones y propone excepciones de mérito de fondo en un escrito distinto. Y por último, la demanda de reconvención, también en un escrito aparte, distinto, todo dentro del término del traslado. Esta se realiza en escrito aparte de aquel con el cual se contesta la demanda dentro del término del traslado. ¿En qué consiste una demanda de reconvención? Es que en que el demandado, además de contestar la demanda, propone una pretensión en contra del demandante. Ahora, el juez debe ser competente para conocer de ambas demandas por los notarios del asunto y por el territorio, y deben ser tramitadas por el mismo tipo de proceso. Y también se puede interponer demanda de reconvención solamente en aquellos casos que lo permita la ley procesal. Entonces coloco un ejemplo de demanda de reconvención. Miren, Pedro dice ser poseedor de un bien que es propiedad de Ana. Y dice que ya poseyéndolo por 30 años. Y demanda a Ana en un proceso de pertenencia solicitándole al juez que lo constituya dueño por el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio a favor de él y extintiva del dominio en contra de Ana. Ana contesta la demanda diciendo que él no lleva 30 años, que él es poseedor, pero solamente hace 3 años, ejemplo. Que por lo tanto entonces no hay lugar a que el juez decrete la pertenencia ni lo constituya dueño. Si solamente contesta demanda, no interpone demanda de reconvención, y se demuestra lo que dice Ana durante la práctica de los medios probatorios, el juez de la sentencia está llamado a desestimar las pretensiones de Pedro demandante. Dirá, no se satisfacen las pretensiones del demandante, las niego, no las acepto. Por lo tanto, no declaro la pertenencia. ¿Qué va a pasar en este caso? Que Pedro, si bien no queda como dueño, sigue quedando como poseedor. Podrá seguir sumando tiempo para la posesión.
a efectos de que el día de mañana, entonces, cuando complete el tiempo, ahí sí vuelva y demande por la pertenencia del bien. Pero si lo que hace Ana, además de contestar la demanda, es reconvenir, es decir, interponer demanda de reconvención en contra de Pedro, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque puede reconvenir solicitando la reivindicación del bien a través de una demanda reivindicatoria. Es decir, contesta la demanda oponiéndose a los hechos de las pretensiones, diciendo que Pedro no es poseedor por tanto tiempo, que nada más lleva 3 años. Y además lo reconviene, es decir, interpone demanda de reconvención, solicitándole al juez que una vez se demuestre que él no tiene derecho a la pertenencia, se le ordene a reivindicar el bien, es decir, devolverlo. Entonces, si triunfa todo lo que dice Ana, es decir, primero, se demuestra que Pedro no era poseedor por tanto tiempo, sino nada más durante 3 años. El juez en la sentencia desestima esa pretensión de Pedro, pero también entra a analizar la demanda de reconvención. Y si prospera la demanda de reconvención, que sería la reivindicación del bien, el juez le va a ordenar a Pedro devolverle el bien a Ana, y ahí dejará de ser poseedor. Entonces miren cómo es importante interponer demanda de reconvención, porque si no la interpone, una vez el juez niegue las pretensiones de Pedro, Pedro seguirá siendo poseedor. Pero si lo reconviene y triunfa la demanda de reconvención, el juez, además de negarle las pretensiones a Pedro, diciéndole que él no va a ser dueño, le va a ordenar devolver el bien a través de la reivindicación del mismo. Y esa sería la ventaja de interponer demanda de reconvención. Ese es un caso típico donde lo permite la ley procesal. Y esto básicamente, entonces, muchachos, es el tema de la defensa del demandado.